We pray for better days. Bueno, muy buenas, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Mar Rodríguez, soy psicólogo, coach nutricional y al final soy un auténtico apasionado de todo lo que se relaciona con el bienestar, con una alimentación saludable y sobre todo con una mente saludable. Porque al final la mente es la base de todo lo que haces en tu día a día. La forma en la que tus creencias afectan a tus pensamientos, a tus emociones, a tus acciones, determinarán tus resultados. Entonces, por eso es súper importante que tengas en cuenta que tu mente es tu mejor o tu peor herramienta. Todo esto lo va a determinar siempre la forma y el uso que le des. El tema que quiero tocar hoy contigo es un tema del cual se habla mucho últimamente, pero creo que no se habla de la manera en la que yo te quiero comentar hoy. El tema que vamos a hablar hoy es la diabetes y los niños pequeños. Está claro que la diabetes a día de hoy es un problema de salud a nivel mundial. Cada vez más en todos los medios vemos noticias de que cada vez hay más casos de diabetes, que si la obesidad provoca diabetes. Entonces, para aquellas personas que no sepan lo que es la diabetes, voy a explicarlo de manera muy rápida y no voy a entrar en profundidad ni voy a hacerlo complicado. Básicamente, el cuerpo funciona con glucosa, que es la fuente energética que obtiene a partir de romper las moléculas de los alimentos, principalmente los hidratos de carbono, porque la glucosa sería la energía, la gasolina que utiliza tu cuerpo para funcionar en el día a día. Entonces, para que esa glucosa entre en las células se necesita una hormona que se genera en el páncreas, que se llama la insulina. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas con esta insulina o problemas en la forma en la que la glucosa entra en la célula, es cuando aparecen las diabetes. Normalmente la diabetes de tipo 1 es la diabetes en la cual nuestro cuerpo no genera insulina porque las células del páncreas que generan insulina no están activas o mueren, no pueden producir esa insulina, y en la diabetes de tipo 2 hay una dificultad por parte del organismo de utilizar esa insulina. En cualquiera de los dos casos es muy importante, lo primero de todo, que no te definas como tu enfermedad. Si tienes diabetes o no tienes diabetes, lo tienes, pero no eres diabético, simplemente tienes diabetes. Es importante que no te pongas esa etiqueta, porque desde el momento en el que tú te pones una etiqueta a ti o a tus seres queridos, o en este caso a los niños pequeños, te empiezas a identificar con tu enfermedad. Y tu enfermedad o tu trastorno o la situación por la que estás pasando ahora mismo no te define como persona, simplemente es una situación por la que tú estás pasando. Entonces, cuando uno es adulto, es capaz de establecer estas diferencias, es capaz realmente de ver la diferencia entre lo que soy y lo que tengo. Es capaz de entender un poco cómo funciona su cuerpo, es capaz de entender pues que se tiene que cuidar, que tiene que seguir una serie de protocolos, que tiene una situación un poco distinta a los demás, pero tiene las herramientas para gestionar esto. ¿Qué pasa en el caso de los niños pequeños? Porque hay muchos niños pequeños que ya desde bien chiquitines tienen diabetes. Entonces, un niño todavía no está lo suficientemente desarrollado como para poder tomar las riendas y la responsabilidad de lo que esta situación, cuanto menos diferente, puede conllevar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que muchas veces a nivel emocional estamos poniendo demasiada carga en los niños que padecen diabetes, que no son diabéticos, que padecen diabetes o que tienen diabetes. Importante, siempre esto muy claro. No identifiquemos a los niños pequeños con la situación en la que están, porque no son eso, simplemente están en esa situación. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues muchas veces lo que puede pasar es que sean niños que sean propensos al aislamiento. ¿Por qué? Porque tú eres un niño pequeño. Tú bien no acabas de entender ni cómo funciona el mundo en general, pero lo que sí que estás viendo es que tú eres una persona que tiene una situación diferente, que tienes que hacer cosas que tus compañeros no tienen que hacer, que quizá te tienes que regular de una forma que tus compañeros no tienen que hacer. Tú no entiendes por qué tú te tienes que estar mirando la glucosa en sangre y tus compañeros no, por qué cada X rato o cada X momento del día tú te tienes que pinchar y ellos no. Y es posible que una etapa en la que es tan importante el apoyo social, el ver que nosotros tenemos una situación diferente al del resto de niños, te puede hacer sentir totalmente aislado. Te puede hacer sentir aislado y que tú eres diferente y que eres raro. Entonces es importante que tengamos en cuenta que estos niños muy frecuentemente
se encuentran aislados, tanto por ellos mismos como por los demás. Porque ellos no lo entienden y los demás tampoco. Entonces es nuestro papel mostrarles apoyo en este sentido. También algo que suele pasar mucho es que son niños que normalmente sienten culpabilidad, se sienten culpables. ¿Por qué? Porque ven que tienen que estar más pendientes de ellos, que quizá cuando se marean o lo que sea, las personas se preocupan, se asustan, tienen que estar más pendientes. Entonces es posible que tiendan a sentir cierta culpabilidad de lo que les pasa, como si realmente fuera culpa suya y querrían no estar ante esta situación. Es súper importante que tengas en cuenta que son niños que son muy propensos a este sentimiento de culpabilidad. Además, ¿cómo no? Si ya somos adultos y muchas veces te entra miedo, te entra ansiedad por muchas cosas que no entiendes, pues imagínate si eres un niño pequeño. Un niño pequeño no acaba de entender bien qué es lo que le está pasando. Tiene ansiedad, tiene miedo, porque ve que sus seres queridos se preocupan, que la gente está muy pendiente, que tiene que hacer X cosas porque si no los riesgos son grandes. No estoy diciendo que tengamos que fomentar la incoherencia ni que tengamos que fomentar la desinformación y ocultarles la verdad. No. Pero tienes que entender que eso les puede generar cierto miedo, cierta ansiedad. Porque ellos no entienden bien qué es lo que está pasando. Pero saben que hay un riesgo. Y además es un riesgo como fantasma, ¿no? Como que está ahí. Entonces es muy normal que normalmente sientan miedo y ansiedad, que se sientan diferentes. Tienes que saber qué puede experimentar tu hijo, qué puede sentir ese niño pequeño, para realmente poder darle las herramientas y ayudarle de la manera que realmente necesita. También puede pasar que sean niños que muestren bastante dependencia. ¿Por qué? Porque tienes que entender que cuando un niño se entera de que padece esta diabetes, puede empezar a comportarse como si realmente fuera más pequeño de lo que es, coger un papel más de víctima. Ese miedo y esa ansiedad pueden provocar que sean muy dependientes para otros ámbitos de su vida, que igual que notan que en cuanto a la diabetes tienen que estar controlados y tienen que tener una persona de referencia encima suyo, se dejen llevar también en otros aspectos. Esto suele pasar mucho. Y el hecho de saber que tienen una enfermedad que tendrán que controlar posiblemente durante el resto de su vida, les puede generar cierta tristeza. Y les puede generar la sensación de que ellos no pueden hacer nada con su vida. Y que siempre van a tener que depender de los medicamentos o de otra persona que les cuide. Entonces es muy importante fomentar la autonomía de estos niños. Que vean que simplemente en ese ámbito de su vida necesitan ayuda durante un tiempo. Pero que para todo lo demás son totalmente autónomos. Y tienen totalmente las riendas de su vida, ¿vale? Yo sí que creo que es muy importante que le empecemos a enseñar a nuestros hijos, a esos chiquitines que tienen diabetes, que empiecen a tomar la responsabilidad, que entiendan, primero de todo deben entender qué es lo que está pasando, cómo funciona y qué es lo que tienen que hacer. No tienen que tener miedo. Tenemos que ofrecerles soluciones, no problemas. Y en vez de meterles miedo y ansiedad, les tenemos que dar las soluciones para evitar todos estos posibles problemas y simplemente enseñarles que es una situación diferente y ya está, igual que el niño que tiene alergia al huevo o igual que el niño que tiene alergia a la primavera, simplemente pues es algo que tienen que tener en cuenta e incorporarlo en su vida, pero eso no les hace ni peores, ni mejores, ni diferentes, simplemente tienen una situación que tienen que gestionar y deben aprender a hacerlo, pero siempre acompañados de un adulto para que sea un proceso natural y que realmente el niño aprenda por su propio pie qué es bueno y qué no lo es. Entonces, te quiero dar básicamente 3 consejos que bajo mi experiencia yo creo que son súper importantes para este tipo de niños o para cualquier niño en general. Yo creo que al final es súper importante que entendamos, primero de todo, que sepa reconocer qué emoción está sintiendo ese niño. Es muy importante hablar con él, comunicarse, hacerle saber que estás ahí, que lo entiendes, que tú has pasado por eso, o conoces a alguien que ha pasado por eso, que sabes que es normal, que puedes sentir esa ansiedad, que puedes sentir ese miedo, que es normal que sientas esa tristeza. Es importante que le des tu apoyo, que el niño sienta que no es un bicho raro, que le pueden entender, que hay gente que sabe lo que está sintiendo. Esto es súper importante. El segundo consejo que te quiero dar es que tienes que fomentar el cuidado activo de ese niño. Es decir, debes reforzar el que el niño asocie el cuidarse, el estar pendiente, el escuchar a su cuerpo con algo positivo. Debe asociar su situación a algo bueno, porque si no, si lo asocia únicamente a miedo, ansiedad, a emociones negativas, va a querer huir de eso y no lo va a querer afrontar.
Pero si enseñamos a nuestro hijo a cuidarse de forma activa en todos los aspectos, simplemente lo verá como una forma de cuidarse, como una forma de asegurarse de que todo va bien, de que todo funciona como debe ir y de que puede dar lo mejor de sí. Es importante que fomentes ese cuidado activo, que tomen la responsabilidad, que digan, esto lo hago porque sé que es bueno para mí y porque si quiero estar bien, sé que tengo que hacer esto y lo hago encantado, porque eso hace que yo me sienta muchísimo mejor. Y por último, y ya te lo he comentado un poquito antes, tienes que fomentar la independencia. Tienes que hacer que ese niño se sienta responsable, pero siempre acompañado. Poquito a poco ves dándole retos, ves dándole pequeñas responsabilidades. Aprovecha, por ejemplo, responsabilidades en las tareas de casa para asociarla a esa responsabilidad con la enfermedad que padece, que tiene. Por ejemplo, pues me lo invento, si yo tengo un niño pequeño y le enseño pues que por la noche después de cenar me ayude a recoger los platos, pues le puedo decir, mira, ahora que toca mirarse la glucosa, lo vas a hacer tú, a ver qué tal. Y fomentar eso, fomentar ese juego, fomentar que esto sea una cosa normal, que lo viva como algo natural, que lo viva como un hábito más, que no lo vea como una situación traumática ni dolorosa. Es súper importante que fomentes que ese niño tenga ganas de hacerlo por su cuenta. Así que ya sabes, si tienes algún chiquitín en casa que tiene esta situación o conoces de alguien, es muy importante, primero, que sepas qué es lo que está pasando, qué problemas le puede generar a ese chiquitín y qué cosas puedes hacer tú al respecto. De verdad, espero que te haya gustado muchísimo este vídeo. Si tienes algún conocido que creas que le pueda ayudar, te invito a que lo compartas. No te olvides de seguirme por Instagram, que allí subo contenido cada día. Y poquito más. Solo darte las gracias y recordarte que en breves, normalmente uno a la semana, tenemos un nuevo vídeo. O sea que ya sabes, te espero y muchísimas gracias.